voy a mencionar algunos de los aspectos que podríamos considerar para esta pregunta, a fin de recuperar estos puntos iniciales que mencioné al inicio de la sesión, como posibles detonadores, como posibles ayudas para recordar y poder compartir. Va a ser la pregunta siguiente: ¿qué nuevas propuestas hemos considerado como factibles de incorporar en el proceso de trabajo individual o colectivo que estamos realizando en los centros educativos y supervisiones de zona? Esta pregunta de qué nuevas propuestas consideramos factibles está pensada para estos proyectos que estamos presentando. Sin embargo, puede haber otros proyectos. Tenemos aquí un proyecto de compañeros de Guerrero, de una supervisión escolar. Entonces también podrían comentarnos acerca de sus estrategias en el proyecto que ustedes están realizando colectivo. Bien, y después vamos a tener que concluir. Les voy a pedir que tengamos una participación de 3 minutos máximo. Vamos a dar 5 minutos para el caso de Guerrero, que es otro colectivo que está aquí presente con nosotros, pero en general vamos a dar 3 minutos máximo, con la finalidad de que centremos muy bien nuestras participaciones y podamos después pasar a una última fase del trabajo para hacer un breve resumen de cuáles fueron las aportaciones que se dieron aquí, y poder comentar acerca de qué otras maneras podríamos apoyarnos, ¿sí? Cómo poder retroalimentarnos a partir de escuelas o niveles educativos o supervisiones, bueno, a cualquier nivel. Cómo podríamos complementarnos, retroalimentarnos, apoyarnos de forma más directa, ¿sí? Ese es el plan para concluir, para continuar con nuestra sesión. Entonces, vamos a comenzar con el profesor. A ver, permítame tantito, por favor. El profesor Eladio Domínguez, de Guerrero. Bien, buenas tardes a todos los aquí presentes. Les saludo con afecto. Vengo del estado de Guerrero, de un municipio que colinda con el estado de Oaxaca, y estamos a casi 13-14 horas aquí en Juchitán. Bueno, trabajo en una supervisión escolar de educación indígena. Vengo de la etnia mixteca y hay una preocupación en todo el estado y particularmente en esa región donde las lenguas indígenas tienden a extinguirse, de crear pues métodos para poderla rescatar, ¿no? y poderla trabajar con los niños. Entonces, lo que hemos estado haciendo en Guerrero, ya ha habido una preocupación de algunos años para acá. El próximo diciembre se celebra el 3er Congreso de la Lengua Mixteca en una comunidad indígena también. Y bueno, particularmente, ¿qué estamos haciendo en las aulas? En las aulas, si para la enseñanza de cualquier idioma tenemos que cursar algunos niveles, como es el básico, el intermedio, el avanzado, yo creo que en la lengua indígena podemos partir de una forma similar. Entonces, como no tenemos allá una metodología específica, como lo es el aprendizaje del idioma inglés, por ejemplo, bueno, pues estamos trabajando, haciendo nuestros primeros pasos, enseñando lo básico. En este caso me voy a enfocar a los grupos del primer ciclo, de primero y segundo, donde a los niños, bueno, les vamos a enseñar los colores, los parentescos, el nombre de animales domésticos, el nombre de algunos animales silvestres, la forma de saludarse, preguntar la edad a una persona, etcétera, ¿no? Cosas muy elementales y sencillas que nos van a permitir
primero en forma oral y rescatando la lengua de los mayores. Allá tenemos una situación sociolingüística muy diversa, hay comunidades monolingües en lengua indígena, comunidades monolingües en español, donde ya no se habla la lengua indígena y que son los espacios donde tenemos nosotros que trabajar muy duro para que estas lenguas pues puedan seguirse manteniendo vivas, ¿no? Se hacen traducciones de cantos infantiles, por ejemplo, si estamos trabajando con grupos de preescolar o grupos de primero o segundo o cualquier grado de la primaria, pues tratamos de ir haciendo traducciones de cantos, de adivinanzas, de cuestiones de ese tipo para que, pues bueno, vayamos nosotros recuperando poco a poco la lengua, ¿sí? Particularmente eso estamos haciendo ahí. Y los congresos donde en Guerrero tenemos 4 lenguas indígenas, principalmente la mayoritaria es el mixteco, tenemos el amuzgo, el tlapaneco y el náhuatl. Entonces, cada una de las etnias realiza congresos de manera anual. A Guerrero le corresponde en el mes de diciembre, los días 17, 18 y 19, llevar a cabo el congreso donde, al igual que aquí, se comparten experiencias de trabajo en el aula y en las escuelas. Muchas gracias. Bien, entonces voy a regresar a la pregunta. ¿Qué nuevas propuestas hemos considerado como factibles de incorporar en el proceso de trabajo individual o colectivo que estamos realizando en los centros educativos y supervisiones de zona? Algunos aspectos que podemos considerar son acciones en las escuelas y en las aulas, principales acciones educativas de la figura del asesor académico de la diversidad lingüística y cultural. ¿Hay asesores académicos aquí presentes? ¿Sí? ¿Podrían levantar la mano para ver cuántos tenemos? Uno. ¿Solamente hay una persona? Dos, gracias. Bien. Bueno, me parece que este aspecto... Bien, esta figura es importante porque es una figura que a nivel oficial estaría, entre otras muchas funciones, estaría articulando comunidad y escuela, ¿no? Estaría también promoviendo la participación de los padres de familia. No digo que los profesores no lo hagan o no sea incluso deseable que lo hagan, simplemente me parece que es una figura en la que se ha depositado una gran responsabilidad y que también tiene muchas funciones. Tal vez un poco la dificultad pudiera estar ahí. Por eso la idea es, bueno, ¿cuáles serían las principales acciones, ¿no?, que estaríamos pensando, o en diferentes figuras, no necesariamente esta? Bueno, algún otro aspecto podría ser si hay instancias diferentes a la de propiamente la escuela y las supervisiones, universidades, ONGs, fundaciones, como aquí también se ha presentado el caso de una fundación, el caso de Surinam. Y también sí podríamos pensar en instancias de uso público de las lenguas. Y también si tenemos casos de, volviendo al tema de las aulas multilingües, o sea, donde hay más de una lengua indígena, también habría que ver si podemos participar. Entonces voy a pedir si pueden participar los proyectos aquí, los compañeros que están trabajando en estos proyectos que se están presentando, y también vamos a dar la palabra a las y los participantes aquí en esta mesa. ¿Quién quiere empezar? O sea, la pregunta es, ¿qué otras propuestas hemos pensado como factibles de realizar? No sé si alguien quiera, o del público. Bueno, los que formamos parte del subsistema de educación indígena, pues efectivamente por la migración como fenómeno social, no nada más hablando de nuestras zonas indígenas, comunidades rurales, a las zonas urbanas, ciudades o
o la parte exterior, ¿no? La migración como fenómeno social también se da a nivel región, a nivel local se podría decir. Caso concreto, en algunas comunidades de nuestra zona escolar hay comunidades donde hay más de una lengua originaria, es decir, caso de, por ejemplo, de Boca del Monte, por decir así, ahí hay personas que de origen mixteco, la zona es Mije, pero hay mixtecos, incluso hay zapotecos por ahí. En ese sentido, el proyecto que nosotros trabajamos ha sido el proyecto en 2 lenguas, nada más, en este caso Mije y mixteco. Y afortunadamente dentro de la zona escolar tenemos compañeros que pues ahora sí que hablan la lengua mixteca, y por ahí nos hemos apoyado. Uno de los problemas mayores que hemos tenido nosotros como educación indígena es el asunto de la política de distribución del personal docente, porque aquí la figura que nosotros representamos no influimos en ese sentido. Lo hace la parte oficial, la parte del supervisor, como figura oficial. Y entonces el problema es de que cuando se distribuyen o se comisionan personal donde no es su área lingüística, y ya lo decían por acá, que lo idóneo sería de que pues si no sabes una lengua indígena donde estás adscrito trabajando, pues lo tienes que aprender, ¿no? Sin embargo, aquí hay una palabra clave, la cuestión de la identidad cultural. Si nosotros no estamos identificados de que somos de una etnia indígena y que tenemos la firme convicción de rescatar, de fortalecer o de desarrollar la lengua indígena, pues difícilmente se va a poder hacer. Entonces, lo que yo enfatizo acá es de que para poder quizás trabajar la cuestión de las lenguas, de una o a más lenguas indígenas en un grupo escolar, pues yo enfatizo el material visual, en este caso el alfabeto ya consensado, ¿sí? Para mí eso es importantísimo, por experiencia se los digo en otras áreas de conocimiento. El material visual presente dentro del espacio del aula escolar es de suma importancia, porque cuando uno trabaja la redacción de la lengua indígena, si por cuestiones de que pues no se acuerda uno del asunto del alfabeto bien, pero si lo tenemos presente de manera visual, sí podemos desarrollar la escritura, siempre y cuando hay una previa práctica, ejercicio. Entonces, desde mi punto de vista personal sería el material visual, en este caso el alfabeto en ambas lenguas. Bueno, nosotros tenemos, el colectivo tenemos como propuesta, es apropiarse de enfoques, ¿sí? De enfoques teóricos y técnicas de investigación, ¿por qué no metodológicos? Porque tampoco vamos a enseñar la lengua así con palabras sueltas, ¿sí? Porque el niño no estamos dando una enseñanza significativa, sino que tiene que ser con metodología, ¿sí? Y el otro también, aquí en Oaxaca, contamos con el marco jurídico, ¿sí? El artículo 7º, que a veces no lo conocemos, y en el marco nacional está la Ley General de los Derechos Lingüísticos, que es muy importante que los compañeros se apropien de esas leyes. ¿En qué artículo viene para que yo me sustente? ¿Cómo voy a sustentar que sí debo enseñar una lengua? Que sí, nosotros como maestros y como hablantes de una lengua indígena tenemos ese derecho. Ante la ley dice que todos somos iguales, pero ante la sociedad no, hay discriminación. Entonces, para que yo pueda convencer al padre de familia de que sí hay una ley que me ampara, y como lo dice en el artículo 11 si no me equivoco, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos, que las instituciones educativas tienen la obligación, ¿sí?, de enseñar la lengua del que hable el niño.
Entonces, esos son uno de esos, que el maestro conozca las metodologías, los métodos de investigación, cómo van a investigar esos conocimientos, esos saberes que posee cada comunidad, y que los puede uno vincular o abordar como contenido, ¿sí? Aquí en Oaxaca, ahorita está en proceso, o está como propuesta, que todavía no ha aterrizado el PTO, ¿sí? Pero sí, es un sueño muy grande, que pues no imposible tampoco, ¿no? Pero sí, que es una tarea muy grande, una responsabilidad, que tenemos que apropiarnos con eso, y también con los términos de educación indígena. Una interculturalidad que todavía queda así, no se da una interculturalidad aquí, ¿sí? Entonces, el monolingüismo, el bilingüismo, todo eso, la comunalidad. ¿Qué es la comunalidad? Es algo que a veces no llegamos a conceptualizar. Entonces, para que yo pueda aterrizar, tengo que apropiarme de términos y de métodos, metodologías, y de técnicas también de investigación. ¿Alguna otra propuesta o acciones pendientes? ¿Alguien más? Por lo menos los que estén aquí cerquita, o si gusta. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Nosotros, bueno, en mi caso soy asesora investigadora de un bachillerato integral comunitario. Existimos en todo Oaxaca, en las 8 regiones, y el objetivo principal es precisamente rescatar la identidad, ¿no?, de cada comunidad. Pues ciertamente nosotros, como lo hemos manifestado en nuestros cursos de actualización, ¿no?, en nuestros encuentros como docentes, observamos 2 problemáticas. El primero de ellos es que se sostiene o se pregona que para que exista una inmersión directa de los jóvenes, bueno, porque al menos nosotros en el nivel bachillerato, para que exista una inmersión directa de los jóvenes, el docente debe de tener el pleno dominio, ¿sí?, al 100% en la gramática, en la fonética de la lengua originaria, ¿sí? Y en este caso, si los jóvenes y el asesor dominan, pues se va a lograr la inmersión y se va a poder transmitir vamos a poder generar una clase de química, una clase de física en lengua materna, que ese es el objetivo que se persigue cuando existe un dominio pues de la lengua originaria. Pero en otros casos, como también la problemática existe en nuestro plantel, es que en la comunidad ya se perdió por completo, y cuando el asesor, ¿sí?, tiene limitaciones también en la cuestión del dominio de la misma, lo idóneo sería que fuera precisamente como lo manifestaba el maestro, que el asesor fuera un técnico lingüista, ¿no?, que el asesor fuera precisamente con todas las herramientas e implementarlo nada más en el aula, ¿sí? Pero y si esto existiera, ¿no?, pues sería mucho más fácil transmitirlo a los chavos, y que los chavos lo transmitieran a la comunidad. En mi caso particular, tengo grandes problemas porque en la comunidad no se maneja, y yo tengo conocimientos y me he documentado, me he informado bajo mis propios recursos, ¿sí?, y los transmitimos y generamos actividades y materiales didácticos en el aula para regalarlos, para hacerlos conocer en la comunidad. Y con esto estamos logrando poco a poco que la comunidad se interese en el zapoteco, como en Santiago Ixtaltepec, cuando anteriormente era hasta cierto grado rechazado, y sigue siendo, pero el BIC, el bachillerato, ha estado como picando piedra, y ya muchos jóvenes se acercan. Tenemos educación a nivel bachillerato en semiescolarizado para adultos, y ellos también aprenden la lengua zapoteca. Entonces, insisto, hay que diferenciar en los 2 enfoques. Cuando hay una inversión directa, la problemática pues es precisamente como lo manifestaba el maestro o aquí la señorita, ¿no?, en Surinam, la existencia de documentación, de libros, de estrategias, ¿no?, hacia la lengua originaria. Pero el otro problema es que se empieza alfabetizando, ¿sí?,
precariamente con lo que tenemos, buscando precisamente que la comunidad se apropie de la identidad, que diga, bueno, nosotros somos una comunidad que está en cierta región, ¿y eso qué? ¿No? Entonces nosotros empezamos por la lengua, así mismo no lo dejamos nada ahí. Nosotros tenemos una área en específico que es precisamente, por eso nos llamamos integral comunitario, que busca con unidades o materias, nosotros le llamamos unidades de contenido, como identidad y valores comunitarios, como formación para el desarrollo comunitario, que se haga un trabajo colectivo buscando la revalorización de la cultura. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo creo que la propuesta de los que ya tenemos personas alfabetizadas es tener material. En Querétaro teníamos materiales, estos libros que trae el maestro. Allá tenemos un verde, un amarillo y un rojo. Por muchos años se editó ese libro, y cuando llegamos a hacer una investigación y a indagar para qué usaban el libro, nos decían es que lo usamos para hacer recortes. Nos gustan los dibujos para recortar, para, bueno, hacer periódico mural, de todo, pero no se usaba para lo que se editaba el libro. En ese entonces acordamos no sacar más el libro hasta que se alfabetizara los maestros, que los maestros se alfabetizaran, porque los que sabían leer era la maestra que ayudó en la elaboración y como otros dos más, pero el personal docente nadie sabía leer ni escribir su lengua. Son hablantes, pero son analfabetos en su lengua, o eran analfabetos en su lengua. Lo que se hizo es alfabetizar al personal, y ahora se necesita material. Y esos materiales que sean, como dicen, de acuerdo al contexto del niño, de acuerdo a lo que hay en la comunidad, de acuerdo a lo que ve siempre. Y de eso se platica, de eso se forma un momento de análisis de la práctica cultural, de lo que se realiza, de las actividades cotidianas. Se puede hacer un proyecto, o se hace un proyecto, y de ese proyecto, bueno, el niño refuerza sus saberes comunitarios. El niño empieza a escribir de lo que oralmente practica. Si es competente oralmente, lo sabe hablar, lo sabe entender, ahora es escribir, empezar a escribir, pero escribir de eso que ya tiene. Es un gran reto. Las lenguas indígenas en México, la mayoría no tienen alfabeto, y si tienen un alfabeto, es un alfabeto que no lo trajeron, no lo dejaron ahí, pero no sabemos cómo funciona. Otra propuesta es, si no somos lingüistas, aprendamos algo de lingüística. También es usar a los lingüistas que están ahí. Hay como dos posiciones. Me acuerdo antes en Querétaro, no queremos saber nada con los lingüistas, ¿sí? Porque solamente del pueblo, ¿no? No, digo, es que ellos tienen conocimientos que podemos aprovechar. Dicen, no, es que nosotros sabemos la lengua. Sí, sabes la lengua, pero no sabes un análisis profundo de todo lo que contiene tu lengua. Y estos lingüistas te van a dar esas riquezas que tiene tu lengua, y vas a aprender, vas a enriquecerte y vas a valorar más tu lengua. Entonces, hacer esta... había como allí un vacío. El lingüista era experto en lingüística, pero no hablaba la lengua. El hablante era experto en su lengua, pero no sabía de lingüística. Lo que hemos hecho es unir esfuerzos, unir conocimientos, y
y todo para el bien de la lengua indígena, para los pueblos indígenas. Se cometen errores, a veces apenas empieza a escribir el niño, le dicen, estás escribiendo mal. El adulto apenas empieza a escribir, estás escribiendo mal, no, rompe eso, tira eso, no sirve. Yo, mi idea y mi propuesta, y ha sido con mi lengua, es escriban. Que escriben mal, no leas, después de 20 páginas, 30 páginas, tú mismo te vas a dar cuenta que estabas mal, lo corriges, lo vuelves a rehacer, le tachas. Ahora con la computadora no es necesario que vuelvas a hacer toda la hoja. Ahora solamente sustituyes, borras, pegas y todo eso, ¿no? Eso ya se puede hacer en nuestra lengua. La propuesta es empezar, es crear nuevos materiales, pero empezar a escribir nuestra lengua. Todo mundo, todo hablante debe de escribir su lengua. Y no escribir poquito, solamente una frase, sino escribir para mandar mensajes, ¿sí? En el celular, escribir para mandar mensajes en correo electrónico, escribir, mandar una carta en lengua indígena. Los derechos lingüísticos dice que puedo mandar una solicitud a la presidencia municipal en mi lengua y me tienen que contestar en mi lengua, ¿sí? Si no saben, bueno, pues creo que pueden conseguir quién. Eso no le hemos reclamado los pueblos indígenas. Cuando nosotros los pueblos indígenas, como dice la maestra, el artículo 11, 12 y 13 nos habla de los derechos lingüísticos, que el maestro debe de hablar su lengua del niño, debe de conocer su variante dialectal, debe de conocer su cultura, ¿sí? Si ya hablamos una variante dialectal de esa lengua, hay que aprender esa otra, ¿sí? Y capacitar al maestro, que se capacite, pero que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Cuando, lo que dijeron aquí, cuando ellos mismos se sienten pertenecientes, se identifican con esa cultura y con esa lengua, es cuando se empieza el trabajo, como dice Vidal, ¿verdad? Y es cierto, nosotros que estamos aquí, nosotros que somos indígenas, debemos de estar conscientes primero nosotros, y así podemos concientizar a otros, porque queremos, no, tú escribe, y yo no escribo nada, ¿sí? Tú habla, pero yo no lo hablo, ¿sí? Cuando yo ya estoy hablando en el camión, cuando yo ya estoy hablando estoy dando una plática en lengua indígena, los maestros me dicen, es que no se puede dar una clase en lengua indígena, ¿sí? Yo le he tenido que decir, mira, dame permiso un ratito y te demuestro que sí, y ya después tú lo vas a hacer. Gracias. Escriben, ¿no? Hasta ahorita los docentes no escriben. Inclusive los docentes que son muy buenos en lo pedagógico, en la aplicación curricular en el aula, que son muy buenos, no escriben. Y analizando eso nos damos cuenta de que es que hemos insistido tanto en la gramática, es que hemos insistido tanto en el análisis gramatical como si fueran lingüistas, que hemos perdido pues la orientación de escribir, ¿no? De escribir. Entonces, hay que reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando queremos que los docentes escriban en las lenguas originarias? ¿Estamos pidiendo docentes que analicen como un lingüista la gramática de su lengua? ¿O es que queremos que los docentes al escribir entiendan los mensajes y comprendan y plasmen ahí los saberes de nuestra cultura local? Y entonces nos damos cuenta pues que hemos ido por una orientación equivocada, ¿no? Y hemos reorientado el trabajo de capacitación en lectura y escritura de los docentes, y también hemos ido diagnosticando en qué procesos, en qué etapa están los docentes en lo que es la apropiación de la lectura y escritura en lenguas originarias. Y ahora, por ejemplo, se está capacitando a los docentes en lectura y escritura, pero no incidiendo en el análisis gramatical, en el análisis morfológico, porque no queremos que sean lingüistas los docentes, ¿no? Porque la carrera de lingüística, yo soy lingüista, lleva más de 5 años.
y es especialidad, ¿no? Entonces los docentes de IB no son lingüistas, ni no van a ser lingüistas. Lo que sí ellos van a hacer es, van a aplicar una educación intercultural bilingüe en el aula, escribiendo en su lengua, entendiendo y comprendiendo textos a partir de su cultura. Y para eso sí los vamos a capacitar. Hay procesos, ¿no es cierto? Hay docentes que están en un proceso inicial de aprendizaje de la lectura y escritura. Algunos docentes ya tienen mayor dominio, inclusive pueden hacer ya algunos artículos, pueden escribir en su lengua materna, ¿no? En algunos artículos, algunos ya trabajos académicos, pero algunos todavía están en un proceso recién de escribir cuentos, ¿no? Canciones. Es decir, son procesos que hay que ir viendo. ¿En qué etapa está el docente en la profesión de escritura? ¿En qué etapa están los otros docentes? Y creo que hay que hacer materiales también para eso. Lo que estamos haciendo en Perú es ahorita con las lenguas que están consensuando sus alfabetos. Recientemente se hace, una vez que se tiene consensuado el alfabeto, se hacen las guías de uso del alfabeto. O sea, unas guías sencillas de aplicación de cada una de las grafías. Luego se hacen manuales de escritura. Manuales de escritura a partir del enfoque comunicativo textual. Nada suelto, nada de lista de palabras, lista de verbos, un montón de lista de oraciones, no, sino todo a partir de textos de su cultura local, a partir de esos textos. Y ahí es la que van a ir reflexionando ellos también cómo está la escritura, cómo está su gramática, si es que lo ven necesario un poquito, ¿no? Van a ir reflexionando un poquito cómo está estructurado eso, pero no le vamos a hacer a reflexionar así como el objetivo principal, ¿no? El análisis gramatical, menos morfológico, fonológico, nada de eso. Y después estamos elaborando gramáticas pedagógicas que no hay, ¿no? Gramáticas pedagógicas en las lenguas originales no hay. Hay descripciones lingüísticas, ¿no? Que hace un lingüista, pero eso no es una gramática pedagógica. Eso no le permite al docente aprender a analizar su lengua, a escribir. Sino tenemos que elaborar gramáticas pedagógicas, y en eso estamos empezando en Perú, elaborando gramáticas pedagógicas. Ahora se está iniciando ya 6 gramáticas pedagógicas en varias lenguas, inclusive en el quechua, y el quechua tenemos la dificultad tenemos casi 20 variantes del quechua, y estamos diciendo, bueno, ¿en qué variante vamos a escribir la gramática? ¿No? Entonces estamos ahí reagrupando con variantes más similares para ver cómo elaboramos las gramáticas pedagógicas. Entonces lo que quiero decir es que cuidado, aprendamos de las experiencias, cuidado que estemos incidiendo mucho en la parte gramatical, en análisis gramatical para escribir, para que los docentes escriban. Cuidado que puede ser un error tremendo. Eso no funcionó en el Perú, y hasta ahorita docentes con mucha experiencia en EIB no están escribiendo. Y inclusive dicen no. Cuando alguien le dice, a ver cómo la gramática, cómo estaba el verbo, esto acá, ¿dónde va? No. Se asustan y dicen, ya no más, no entro más no quiero escribir. Pero si uno le dice, bueno, escribe este texto, que esta canción que tú sabes, o este cuento, escríbelo. No, escríbelo. Y después lo ponemos ahí en los papelotes así, y vemos, ¿no? Bueno, este es el texto que tú has hecho, y a partir de esto tú has usado estas grafías, y vemos algunos errores de escritura que pueden ir unificando poco a poco. Eso sí, pero que hacer análisis gramatical, morfológico, que es eso netamente lingüístico, es terrible para los docentes. Entonces, tratemos de ir viendo por qué camino nos estamos orientando para la escritura. Y lo otro es que la escritura tiene que ir de la mano de la oralidad. No nos podemos encerrar en solo escribir. Si no va acompañado del desarrollo de la oralidad, estamos haciendo muy poquito para revitalizar nuestra lengua. Tratemos de ver que la escritura, lo poquito que hagamos escritura con los docentes, nos permita desarrollar la oralidad. Eso, por favor, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando algunos estudiosos dicen que solo las lenguas, se van a salvar las lenguas, o se van a recuperar las lenguas cuando solo se hablen, ¿no es cierto?, en la casa de la comunidad. Sí, pero veamos cómo es que la escritura puede ayudar un poquito a eso, ¿no? La escritura puede ayudar a eso, al desarrollo de la oralidad en la comunidad, en las casas, que los niños hablen, los abuelos hablen, los padres hablen, los padres transmitan, ¿no?, a sus hijos. Gracias. ¿Alguien más de la mesa o de los y las participantes? ¿Hay estudiantes también aquí? ¿Sí? ¿Profesores, profesoras? Ay, perdón.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa Toledo. Soy de la lengua zapoteca, de aquí del Istmo de Tehuantepec. Tengo una experiencia. Yo soy de nivel de educación inicial. Aquí en Santa María Xadani, que no está retirado de aquí, como a 11 kilómetros de aquí de Juchitán. Cuando estuve trabajando ahí para hacer la propuesta pedagógica, ahí era lo que estaba diciendo el maestro sobre la oralidad y la escritura. Sí, un poquito afónica. Entonces, no voy a ampliar mucho. Cuando se usan las tarjetas, hablando de materiales, se usan las tarjetas, nosotros ponemos, por ejemplo, lo que es ya sea la palabra sol, la palabra árbol, y la parte de atrás se pone en zapoteco, pero se representa con el dibujo. Entonces los niños, por ejemplo, cuando vamos al paseo, salimos y ellos ven animales, estamos viendo animales terrestres, ovíparos, ahí se va viendo esos tipos de animales. Entonces se lleva a investigación con los niños lo que es en la casa con los adultos, y los niños traen ese conocimiento que ellos adquieren de ahí de su casa y de la comunidad, y empezamos a escribir lo que es trabalenguas. Entonces esto es muy bonito porque se hacen libros. Voy a decir una trabalengua que los niños traían de su casa, que decían Nana Paralichu, Dani Tizuki, Nana Tulo, Getavilli. Entonces dice en español es: sé dónde vives, o sé dónde está tu casa, ¿no? Nana Paralichu, sé dónde está tu casa, sé cómo te llamas. Totopo, que es el totopo que hacen aquí en el Istmo, pero el zapoteco se escucha, para los que sí entienden el zapoteco, se escucha el trabalengua es muy bonito, y el niño lo repite y lo va inventando, o sea, él lo inventa, no es algo que ellos, por ejemplo, si ven ahí la lagartija, entonces empiezan a inventar esas trabalenguas, y lo que ellos tienen en su hogar, o sea, el suquí, pues es el comiscal, es el horno, entonces es lo que ellos tienen en su entorno, lo que están ellos viviendo, lo que están observando dentro de ese contexto. Entonces al llevarlo al aula, nosotros pues ahí aprovechamos toda esa riqueza de conocimientos que los niños llevan allá, y se empiezan a hacer los libros, empiezan a dibujar, porque en preescolar, cuando hice mi propuesta fue en preescolar. Desafortunadamente anteriormente no había en la universidad lo que es para educación inicial. Entonces empezamos a hacer los libros de cuentos, trabalenguas, empezaron a los niños a decir, y nosotros empezamos en el pizarrón, porque nosotros usamos lo que es un mural, empezamos a poner palabras, por ejemplo, sol, gubilla. Entonces, ¿qué es lo que detrás de la tarjeta? Porque nosotros usamos siempre la tarjeta, el dibujo sol. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es para ti un sol? Empiezas a cuestionar el niño. No, pues cuando caminamos el sol nos sigue, ¿no? No, pues el sol calienta. Entonces el niño empieza a dar su conocimiento, y nosotros ya vamos al conocimiento, bueno, empírico, a lo universal, y empezamos a utilizar esos conocimientos para poder trabajar la oralidad y la escritura, como decía, muy poquito. ¿Alguien más que guste compartirnos su experiencia? Y aquí hemos mencionado varios términos, como la importancia de tareas de sensibilización, cómo favorecer el empoderamiento, las actitudes positivas hacia el desarrollo del bilingüismo en toda la población, y particularmente en las niñas y niños, y en aquellos lugares en que las lenguas indígenas se están perdiendo. Y la importancia de apropiación de los proyectos, ¿sí?, de parte del magisterio, y se ha enfatizado que para esta apropiación se requiere que los profesores participen, colaboren, ¿sí?, aporten en este camino. Bien,
Otra idea importante es que hay procesos de normalización de las lenguas en los diferentes países, incluso en Surinam, en Perú tienen una larga trayectoria al respecto, y también en México hay avances fundamentales en la normalización de las lenguas. Parece que este ha sido un trabajo fuerte en los últimos años, esto también ha quedado de manifiesto. Sin embargo, todavía pudiera darse el caso de la necesidad de algunas discusiones en algunos lugares, pero este paso es importante. Más que quedarnos en la discusión de qué variante o qué forma de escribir, habría que enfatizar el acuerdo, ¿no? El acuerdo sobre una forma de escritura. Y a partir de esta idea, entonces también, y de la anterior, la utilización y la preparación de materiales. Se ha dicho que por un lado hacen falta recursos para los materiales por las diferentes instancias estatales, no educativas y no educativas, y también la importancia nuevamente de participar en la elaboración de materiales que realmente sean materiales significativos, útiles para el contexto de los niños. Y me parece que aquí sería también motivo de socialización, ¿no? Esta cuestión de los materiales o de conocer más los procesos de elaboración de los mismos. Otra cuestión que se ha mencionado también es la importancia de ampliar los usos de las lenguas. Se ha enfatizado mucho a nivel escrito, nos hemos enfocado mucho en eso, parte de la discusión, pero también se ha dicho desde el principio, y especialmente para preescolar, el desarrollo de la oralidad. Eso es muy importante. Entonces, en la ampliación de los usos del lenguaje escrito podemos ver diversos planos. Uno es el contexto del aula de la escuela, pero al final también se dieron algunas aportaciones, no era una pregunta central, pero alcanzamos a tener algunas aportaciones en el sentido de utilizar la lengua en otros espacios, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer escritos de carácter oficial en nuestra lengua indígena, ¿no? Y se decía, bueno, tendrían que respondernos también en nuestra lengua, en fin, entonces ampliar hacia los espacios públicos los usos de las lenguas. Esta es una aportación complementaria que a mí me parece que es muy importante. Desarrollar la escritura, casi buena parte ha sido para desarrollar la escritura de lo que se ha participado aquí. Y también actividades culturales, por supuesto, como una cuestión en común sería el himno nacional y algunas otras cuestiones como congresos, ¿no? Hay situaciones de colaboración también regional o a nivel de la zona. Y también podemos decir que hemos abordado, no sé si abordamos secundaria también algo se dijo, pero fundamentalmente bachillerato, preescolar y educación primaria. Bien, entonces la invitación a continuación es para aportar alguna idea que consideren que debamos subrayar en este momento a nivel de conclusión, y para pasar en un segundo momento a hablar más acerca de cómo podemos tener una retroalimentación más específica, más concreta entre los diferentes proyectos. Bien, ¿alguien quiere aportar alguna idea? Allá, aquí. Con lo que voy a plantear, espero que abone ahora sí que el objetivo que nos trajo acá, ¿no? El de tratar de, entre todos los hablantes de alguna lengua por ahí, busquemos el mecanismo o la ruta para poder revitalizar, en este caso, las lenguas originarias, ¿no? Claramente lo ha dicho la señorita que está coordinando, pues hay un proceso que tenemos que ir rescatando los que estamos aquí presentes. Aquí observo diferentes agentes, veo a estudiantes, compañeros docentes, pero desde un punto de vista personal y por la experiencia que se tiene, mínima pero se tiene, es de que cuenta mucho la sensibilización que tengamos que hacer
los que estamos dentro de este medio. La sensibilización hacia los padres de familia cuenta mucho, bastante. Pero para poder sensibilizar nosotros hacia los padres de familia, primeramente tenemos que estar convencidos de nuestra identidad cultural, ¿sí? Primeramente, lo primero, porque ya lo dijeron hace rato, si no estamos convencidos de eso, pues simplemente no vamos a hacerle caso. Podríamos tomar cursos, talleres, conferencias excelentísimas, ¿no? Pero si no tenemos bien claro nuestra identidad cultural, pues simplemente no vamos a hacer caso, ¿no? Eso es lo primero. Debemos también, pues ahora sí que implementar talleres que ya se han dicho, ¿no? Pero coincido mucho con el maestro de Perú, que no debe ser a base de una práctica tradicional de alfabetización, sino ustedes saben que, bueno, todos sabemos, creo que el ser humano concibe las cosas de una manera global y no de manera fragmentada, y por lo tanto tiene que ser básicamente a partir de un texto. Por ahí nosotros que ahora sí que orientamos a los docentes de nivel primaria, rescatando un taller por ahí llamado el taller de escritores, los que somos docentes me van a entender, tiene su propio proceso. Habla primeramente de trabajar quizás en un primer momento en colectivo, en equipo, con los estudiantes para que formulen un texto X, y ese texto tiene que ser utilizado de parte del docente como un material didáctico para poder analizar, no nada más el docente, sino en conjunto, en colectivo con los estudiantes, las características de la escritura. Y ustedes saben de que pues existen diferentes características de la escritura, desde la parte gramatical, la semántica, la ortografía. Entonces, usar ese texto para poder, en este caso, desarrollar la lengua tanto como medio de comunicación, pero también como objeto de estudio, ese texto. También es importante que en la práctica, en la ejercitación de las lenguas originarias, tengamos que hacernos valer de los materiales didácticos por ahí que ya nos han ahora sí que orientado o nos han hecho saber. Tal es el caso de, por ejemplo, la lotería, que es un material de suma importancia. Tal es el caso de los memoramas, crucigramas, el famoso ahorcado por ahí, como una estrategia para tratar de analizar lo que tiene que ver con la lengua, ¿no? Lo otro, para que la lengua sea funcional, debemos de implementar diferentes prácticas de lenguaje, como lo dice el enfoque actual, ¿no? Porque no tiene caso que en el salón de clases o en la escuela se esté tratando de rescatar, fortalecer y desarrollar la lengua originaria, y saliendo del espacio áulico no se practique. Nada más una experiencia de cómo hemos estudiado el inglés en el nivel secundaria y bachillerato. Pues simplemente lo que hace rato decían, en la parte quizás de estructura, verbos y todo eso, ¿no? Y quizás no ha habido una estrategia para poder llegar a desarrollar en el hablante o en el estudiante la palabra funcional de la lengua, de una lengua, ¿no? Entonces, por eso yo sugiero de que pues se tiene que ejercitar en otros espacios, ¿no? En la familia, en el mercado, en la tienda, donde se vaya, ¿no? Y no avergonzarnos, porque finalmente la lengua es un elemento cultural que nos identifica, ¿no? Una de las estrategias que yo también propongo es de que pues cuando se esté trabajando la lengua indígena, pues pudiéramos implementar ejercicios de narraciones de cuentos, cantos, trabalenguas, obras de teatro, por ejemplo, ¿sí? Hacerlo de manera en esa lengua indígena, ¿no? Para poder seguirla ejercitando. Y no me van a dejar mentir aquí los muchachos que estudian el inglés aquí en el plano nacional. No es lo mismo cuando pues
personas que han tenido la oportunidad de ir al extranjero, tal vez donde realmente se da la comunicación en esa lengua. Entonces aquí tenemos que buscar nosotros, en este caso de la lengua indígena, pues buscar las estrategias adecuadas para poder desarrollarla, ¿no? Y seguirla ejercitando en diferentes contextos para que se dé, pues, y no avergonzarnos. Yeshem, desde Edith Cruz Jiménez, bien pensame soque. Muy buenas tardes, yo soy Edith Cruz Jiménez, hablo la lengua soque. En esta ocasión me gustaría compartir una experiencia docente con ustedes. Hasta el momento tengo el cargo de asesora técnica pedagógica, pero me enfoqué también, estuve frente a grupo. Al estar frente a grupo, trabajé en la lengua indígena con un grupo escolar de segundo grado, en el cual me enfoqué mucho a dos metodologías de trabajo que la adecué a la enseñanza en lengua indígena, la lengua 2. Esa metodología de trabajo es de unos autores norteamericanos. Una, no recuerdo bien el nombre, pero el otro es de Taylor, en donde dice de que podemos trabajar la lengua indígena por mandatos verbales, ¿sí? Y el otro es por el método natural, en el cual yo puse en práctica un tema enfocado al entorno del niño, que son los animales domésticos, animales de la casa. Entonces lo llevé a cabo sobre diálogos pequeños. Por ejemplo, antes que nada me enfoqué a la lengua indígena mije. Obvio, hace rato se estaba comentando de que no precisamente, si estamos ubicados geográficamente en otra lengua indígena, no nos vamos a bloquear por decir no voy a trabajar la lengua indígena porque no es mi lengua. Entonces es una vil mentira decir eso. Es bonito trabajar y aprender otras lenguas más. En este caso no lo hablo a un 100% la lengua mije baja, pero sí me interesé por rescatar la lengua que en esa comunidad ya se estaba perdiendo, podríamos decir. Entonces, lo único que yo hice fue valorar y fortalecer esa lengua, revitalizarla. Entonces, ¿de qué manera? Aplicando y adecuando esos dos métodos al que hace rato mencioné. Al indagar esos métodos se basa sobre mandatos verbales, ¿no? Por ejemplo, puedo decir pásame esa jícara. Me enfoqué a objetos reales de la comunidad, y como mi tema se llamó animales domésticos, animales de la casa, entonces me enfoqué primeramente a investigar cómo se dice, podríamos decir, el puerco, la gallina, el pato, el gato, etcétera, ¿no? Todos esos animales relacionados. Entonces, ¿cómo pude yo decir al niño que rescatáramos, que valoráramos? Se hizo una investigación, se buscó varias estrategias. Una de ellas que me dio mucho, así que me funcionó, podríamos decir, y sí me siento bien porque sí dio resultado a esa propuesta, es cuando el niño empezó a enriquecerse culturalmente, a decir unas que otras palabras cuando antes no daba por decir voy a hablar esta lengua o voy a pronunciar una palabra. El niño aprendimos, podríamos decir, maestro y niño, aprendimos a decir sei, atem, chit. Empezamos a mencionar los animales domésticos. En los diálogos podemos decir min, añao, mamin, hamkai. Empezamos a decir varios diálogos. Me estoy refiriendo de que vamos a comer, siéntate, párate, pásame esto. Estoy hablando en la lengua mije. Siendo yo una lengua que mi materna podríamos decir que es el zoque. Entonces, para mí no es un obstáculo, compañeros, compañeras, estudiantes presentes aquí. Yo sí me gustaría decirles de que busquemos varias metodologías de enseñanza, varias estrategias, porque sí lo hay.
nosotros mismos vamos a poder construir esos contenidos escolares, esas actividades. Vamos a, así, por eso le digo, yo comparto esta idea. No nos casemos con decir de que yo no hablo esa lengua y por lo tanto no le voy a dar importancia. Entonces sí existen varios métodos, y uno de esos métodos es la del norteamericano que acabé, método RFT, que es respuesta física total basados en mandatos verbales, y el otro es el método natural basado por imagen-texto. Esas imágenes-texto nos ayudan mucho en la escritura, y en los mandatos verbales nos ayuda mucho en la oralidad, que es lo esencial para poder rescatar la lengua indígena, tanto oral y escrita. ¿Sale? Eso es lo que quiero compartir con ustedes, de que no nos dejemos decir de que porque no hablamos una lengua, de ahí la dejamos, sino sí, lo podemos adecuar, porque es una experiencia que yo viví y sí dio resultado a esas propuestas, a ese proyecto. Lamentablemente ahorita no traigo mi proyecto, pero quizás habrá otra oportunidad, otro momento, para darles a conocer qué seguimiento, qué pasos, qué procesos y qué técnicas de trabajo pude implementar y aplicar en ese momento. De eso le apliqué en el ciclo escolar 2007-2008, que hasta su momento puedo decir que puedo volver a retomar esos métodos y otras estrategias más que se están brindando acá, porque es una herramienta y un elemento más para poder aterrizar la lengua indígena en nuestras aulas, que muchos de las comunidades lamentablemente ya se están yendo para abajo, podríamos decir. No existe esa valoración en la lengua indígena. Es todo y muchas gracias. De las demandas que tienen las escuelas, a veces que no contamos con materiales didácticos, pero vuelvo a repetir, sí se puede crear, no es que es un poco tal vez tedioso, de que debemos de recopilar los cuentos, las leyendas de las comunidades, porque si queremos traducir, bueno, no es lo digo con la maestra, sino que en caso de Mije o de otras lenguas también es un poco complejo, porque de lo que está escrito desde un pensamiento español no lo podemos transmitir igual en Mije. Por ejemplo, el himno nacional es, no sé, tratan de darle más o menos tal vez el tono, pero no realmente lo que trata de decir. ¿Por qué los cuentos y leyendas? Porque los cuentos y leyendas anteriormente, que los abuelitos le contaban a los nietos antes de que hubiera televisión, transmitían valores. Ahorita la nueva sociedad, la nueva juventud ya no tienen el valor, sino que les vale. Entonces, esos cuentos, esas leyendas que transmiten valores, eso lo podemos retomar como material didáctico, como lo acaba de decir la maestra, de metodologías, perdón. Hacer una metodología, nuestra propia metodología, crear nuestros materiales, ¿sí? Y otro, tal vez sea yo muy terca en este aspecto, que hagamos valer, ejercer nuestros derechos, las leyes internacionales, las leyes nacionales, las leyes estatales que tenemos. México tiene muchas leyes que Estados Unidos, pero nadie lo ejerce. Nosotros, en cambio, nosotros no lo ejercemos. Está el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, que es el 21 de lenguas originarias, perdón, porque también indígena como que suena un poco muy despectivo, de lenguas originarias, que es el 21 de febrero. Y luego también de lo que acaba de pasar, Día Internacional de las Lenguas, de las comunidades, de los pueblos originarios, ¿sí? Que hagamos esa conmemoración, que le demos ese valor, que lo retomemos, que es que si nosotros estamos viendo, estamos preocupados nada más que hay un desplazamiento lingüístico y no hacemos nada, entonces yo creo que es el momento, ¿sí? Y que los contenidos escolares, en caso de los asesores, de los acompañantes aquí, que sean a partir los contenidos de los saberes comunitarios, a partir del contexto, del entorno del niño. Primero partir de lo conocido
después ir a lo desconocido, de lo propio, de lo cercano a lo lejano, ¿sí? Yo creo que pues, hay muchas propuestas, pero que a mí se da. Bueno, vemos. I'm sure I haven't understood everything, but I think one thing that my organization wants to do is to bring together teachers of indigenous languages or indigenous teachers, which also brings back the point that my colleague from Peru made about the importance of empowering indigenous teachers. In some countries, and I think Mexico is one, the teachers are proud of who they are. They have the right to educate in their own languages. Suriname is a very different story, and there are many other countries where indigenous teachers are discriminated against. They feel inferior. They start hating their own language and culture, and they don't want to have anything to do with it. I think it's very important that teachers are able to talk to each other and exchange experiences, and that the few teachers that are working on this, that they feel empowered and they know that there are colleagues in other parts of the world who are doing the same thing or are maybe getting ahead. And I don't know how to do it because we have a language problem, but I think in this age with the Google Translator and all the ways of communicating, we should find a way of overcoming this barrier and strengthen the networks between teachers in different regions and different countries. Thank you. Bueno, ella quería reforzar que le gusta mucho la idea de juntar todos los maestros y lo que dijo Vidal sobre es muy importante darles como el poder, empoderar los maestros que sí tienen su propia cultura, tienen su propio idioma y debe tener mucho orgullo de enseñarlo. Por ejemplo, en México los maestros tienen orgullo, les gusta mucho su cultura y tienen el derecho para enseñar en su propio idioma. Pero allá en Surinam pues hay mucha discriminación y en la ley no hay algo oficial en que ellos tienen como mucho poder en que puede hacer esto. Entonces ella dice como es muy importante comunicar con otros maestros, saber qué tipos de materiales usan y qué métodos usan para hacer la enseñanza y usarlos como el internet, Google Translate, lo que sea, para ayudar con traducciones y compartir la información y todo esto, como aprovechar este momento, aunque hay una barrier de idioma, hay una dificultad un poquito entre inglés y español y todo eso, pero a ella le gusta mucho que pueda estar aquí y compartir su experiencia y aprender de ustedes también. Entonces le gusta mucho hablar con ustedes sobre este punto. Bueno, pues pregunto si hay 2 participaciones más para ya cerrar, y si no hay, entonces ¿alguien más? ¿No? Aquí, muy bien. Buenas tardes, yo estoy muy contenta de estar participando aquí y quisiera animarles. Veo muchos jóvenes y creo que si nosotros, en el caso de ustedes como jóvenes, no aman su cultura, no aman su lengua, en vano es que participemos de esto. Creo que si ustedes, que son la fuerza futura, no se preocupan por su cultura y su país, ¿quiénes son los que van a hacer que las lenguas minoritarias, las lenguas de nuestras comunidades tengan vida? Entonces yo les animo. Soy de Perú también, estoy con una compañera aquí en México. Estamos aquí en México para aprender la lengua mixteca. Vamos a crear materiales y vamos a alfabetizar. Y algo que hemos rescatado en este tiempo también es eso, ¿no? Estamos viviendo en una comunidad para aprender el mixteco
aprendiendo su cultura, estamos aprendiendo a amar a la gente, estamos aprendiendo sus costumbres, sus comidas, todo lo que es importante para la cultura. Y creo que cuando uno vive y convive con ellos, uno puede llegar a amarlos y amar también su lengua. Entonces es muy importante que nosotros empecemos por ahí, amando lo que nosotros somos, ¿no? Amo mi país, amo mi cultura, amo mi lengua, pero también podemos salir a otros lugares y poder ayudar a otros lugares. También en este caso México y Perú tenemos casi la misma historia. Hemos sido colonizados por los españoles y por ellos ha quedado mucho prejuicio, mucha vergüenza, mucho temor por nuestra lengua. Pero ya es tiempo de que quitemos esas cosas de nuestra mente y empecemos a ser independientes desde nuestra mente y empecemos a vivir libres, porque no tenemos por qué tener vergüenza de nuestra lengua y nuestra cultura. Entonces debemos de amar lo que somos para poder ayudar a nuestras comunidades, porque nuestras comunidades viven en pobreza, viven en limitaciones, pero no por culpa de ellos, porque muchos salen de las comunidades a estudiar y se quedan en la ciudad y no vuelven a sus lugares para ayudar a su propia gente a salir, a ser libres también de toda esa pobreza. Entonces les animo, y ustedes que están ahora aquí escuchando, todo lo que estamos escuchando sirva para que podamos seguir ayudando a nuestros pueblos a ser libres, como digo, desde nuestra mente. Muchas gracias, profesor. ¿Su nombre, por favor? ¿Cuál es su nombre? Soy Rosa Donaire de Perú y estoy con una compañera, Rosana Razuri, ella es lingüista y yo soy maestra de educación inicial y también maestra alfabetizadora. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues entonces damos por concluida esta sesión y pido un aplauso para todos los que estamos aquí por este trabajo. Bueno, gracias, y los invitamos a continuar en el desarrollo de las actividades, y quienes no se hayan registrado en las mesas, por favor pasen a hacerlo.